Artículo 26, bajo la conducción de Hugo Portillo. A26 es tu espacio de libertad de expresión y difusión de pensamiento sin censura. Todo lo que se dijo ahora en la bicameral es que no hubo nunca una posición paraguaya. Para que recibas información coherente, veraz e imparcial. Esa acta estuvo mal, esa acta fue una acta entrevista y esa acta, por acción u omisión, el responsable directo del presidente, porque es una acta internacional. En A26, con una mirada objetiva y crítica, buscamos poner sobre la mesa de debate temas de relevancia para nuestro país y el mundo. Buenas noches, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. Hoy es domingo, 7 de junio del año 2020. En este momento tenemos una sensación térmica de 18 grados y ahora mismo son las 20 horas y 1 minuto. Bueno, ya saben que mañana a partir de las 17 horas arrancamos nuestro programa en Radio Chaco Boreal, la 1330. Vamos a un material que me prepararon al respecto. La 1330M presenta Artículo 26. A26. Buscamos poner en debate temas de relevancia para el país y el mundo. Artículo 26. A26. Pensamiento sin censura. Justicia, economía, política y lo que el momento actual lo requiera. A26. Coherente, veraz e imparcial. Artículo 26. Con el análisis crítico de Hugo Portillo. Desde este lunes 8 de junio a las 17 horas, les espero. Bueno, espero que les haya gustado. No sean tan exigentes, ¿verdad? Pues quiero que sepan que todo se hace a puro pulmón. Eso es lo importante, pero con mucho espíritu. Así es que acepto las críticas, siempre hay que mejorar, pero lo importante es que hay muchas ganas y muchas garras. Pero a puro pulmón. Bueno, vamos a algunos temitas que quería comentar antes. Me parece interesante mencionar. Es lo siguiente. Primero, una cuestión, no sé si llamarle chismográfica o no, pero que está ocurriendo hace tiempo y con mayor o menor intensidad en algún momento, digamos. Y me parece bien desde el punto de vista de los medios de comunicación, digamos, el que vaya entrando gente nueva, sangre nueva, digamos, al redil y a la arena, ¿verdad? Estamos hablando el tema de la venta de última hora al grupo Harrison, que no sé, me imagino que van a confirmar, desconfirmar. En principio dijeron que aparentemente no es así o que hay conversaciones, pero sí, de todos modos para mí es interesante. Para mí cuando más jugadores hay en la cancha, yo creo que los que salen ganando son los ciudadanos, y en este caso muy particular en que nosotros estamos tratando el tema de información para la ciudadanía. Es muy importante la variedad de jugadores que existan en la cancha. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, un tema que le estoy haciendo seguimiento, pero no porque sea Efraín Alegre, sino porque desde el primer momento me llamó la atención la fragilidad o la temeridad con que se manejó la fiscalía con el caso de Efraín Alegre. O sea, el primer punto que nosotros mencionamos o mencioné en su momento es, a mí me asustó, por ejemplo, que un fiscal, en este caso Edgar Sánchez, alegremente con 2 líneas directamente impute y no exista una hilación de hechos fácticos, desde la persona o el individuo, el sujeto, y cuál es el delito que cometió exactamente y cuál es la hilación. Eso para mí es muy importante y muy peligroso. Eso es un tema que a mí, por ejemplo, me preocupa. La ligereza con la que se maneja la fiscalía. Y en este caso estamos hablando de una persona conocida, un político. Y bueno, y uno se pone a pensar, y allá en el fondo del Paraguay, en el Paraguay profundo, como decía Nicanor, ¿cómo se maneja la justicia? Si así estamos viendo de manera tan descarada acá,
cómo quieren cocinar una situación. Básicamente el hecho es, se presentó la la jueza Cindia Lovera rechazó porque no estaban completos los requisitos. Se devolvió, creo que se cambió de fiscal. La fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, para decir que no está detrás de ella, o sea, con esto queda evidentísimo que está detrás de todo este tema y que evidentemente es una maniobra política, pero eso dejemos al margen. Vamos a la cuestión jurídica, que es lo que a mí realmente me asusta de la Fiscalía, digamos, como un órgano hoy, como un órgano pilar de la corrupción imperante en nuestro país, y es grave. Le pasa, la fiscal general del Estado le pasa a Eugenio Ocampo, que es el fiscal que presenta de nuevo la imputación contra Efraín Alegre y corre, ¿verdad? Y bueno, me imagino que ahora van a correr el tema de los plazos, etcétera, pero de todos modos dentro del expediente agregó un par de párrafos más. Y sobre todo hay cuestiones que, bueno, me imagino que los abogados van a tener que dilucidar esto, ¿verdad? O sea, estamos hablando de hechos fácticos en los cuales supuestamente el imputado, en este caso, utilizó la factura, supuestamente el 1 de junio del 2018. La fecha de la factura falsa se generó el 19 de julio del 2018 a posteriori, y otra vez la fecha de la factura real es el 3 de agosto del 2018. O sea, las fechas no coinciden, luego, en primer lugar. Y si uno profundiza, por lo menos superficialmente, lo que yo manejo, después en algún momento yo creo que tendremos una conversación en algún momento con Efraín Alegre o con sus abogados para que nos expliquen qué es lo que realmente está pasando. Porque si yo analizo solamente desde afuera, veo la siguiente situación que a mí me asusta. Olvidémonos que sea Efraín. Estamos hablando de un candidato a la presidencia de un país y resulta que, está bien, tiene que manejar todo el tema del dinero, que esto y lo otro, pero él no lo maneja directamente. Están todos los órganos, qué sé yo, el órgano financiero, el de la caja, el tesorero, etcétera, que son los que manejan y tendrían que encargarse de todo eso, porque es difícil preparar tu discurso, irte, discursear, volver, viajar, comenzar a autorizar, etcétera. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. En este caso estamos hablando de situaciones que se generaron en Ciudad del Este. Tengo entendido que el grupo en particular, el que proveyó las facturas, si mal no recuerdo, es el grupo del diputado Portillo, etcétera, y que justamente yo creo que la Fiscalía tendría que ir al origen de toda la situación, de cómo generó. ¿Qué es lo que a mí me preocupa, por ejemplo? A mí me preocupa que, fíjense lo que se fue dando. Digamos que se genera toda la campaña, digamos que pasan la factura por diferentes manos, se genera en Ciudad del Este, se hace la mastufia en Ciudad del Este o donde quieran, va pasando por diferentes canales en los diferentes procesos. Llega un momento en que también llega a manos de Efraín Alegre, digamos. Y Efraín Alegre, de hecho, después creo que pasa al Tribunal Superior de Justicia Electoral. O sea, si yo voy a usar esa lógica de pensamiento de la Fiscalía en la cual el candidato a presidente de un movimiento o de un partido es responsable de cada factura que se genera, ciertamente la responsabilidad no se delega y tiene que tener una responsabilidad, pero él no es el que hizo la factura, a no ser que tengan evidencia que efectivamente él estaba detrás de la mastufiada. Pero si yo analizo simplemente los hechos fácticos, así como están planteando la Fiscalía, con ese mismo criterio, resulta que Marito tendría que ser responsable de la compra del agua tónica de Patricia Zamudio. ¿Por qué? Si Marito ni es la cabeza, él llegó a pasar en algún momento, él autorizó, su gente es. ¿A quién le reporta Patricia Zamudio? ¿Cómo va el tema? O sea, llega un momento a Marito, o sea, Marito es responsable por la compra del agua tónica de Patricia Zamudio. Con ese mismo criterio, entonces, Marito es responsable por la compra de los tapabocas de oro de Edgar Melgarejo, que compró de la proveedora la chiquilina de 20 años, que también ya hacía un año que era proveedora del Estado, con 1.800 millones de facturación al Estado. O sea,
ustedes se dan cuenta el análisis fáctico que hace la Fiscalía. Y si nosotros vamos a aplicar esa misma situación a lo que está ocurriendo en el país, resulta que Marito tiene que estar en cana y Marito tiene que estar imputado. Pues digo, yo no hago mención a la cuestión de nombres. Y quiero que me entiendan porque acá, ya dije varias veces, y yo no voy a entrar en ese juego. Si no soy de Cerro, te quieren hacer Olimpia. Y si están en contra de Olimpia, soy de Cerro, yo no voy a entrar en ese juego. Yo simplemente analizo cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad del país. Y este tema de la Fiscalía me preocupa. Me preocupa la manera delictual con la que están manejándose. Porque esto es una defecio. Si es así. Si es así. Y es muy grave. Y resulta que mientras tanto, la Fiscalía es muy buena imputando a todo lo que UAU violan la cuarentena. Y sin embargo, una cantidad de casos pendientes desde el Metrobús en adelante. Jiménez Gaona, Esteban Zarubi, un montón de personajes detrás, que hace años que está durmiendo. Es larguísima la lista de lo que tiene pendiente con la sociedad la señora Sandra Quiñones. Y resulta que asusta la manera en que ella se maneja en un sentido y en otro, haciendo excepciones y dándose cuenta que efectivamente está direccionado esto. Entonces, a mí realmente no quiero que me tomen de pro efraínista o anti o lo que sea. Yo no voy a entrar en ese juego, pero sí me asusta la manera en que se maneja la Fiscalía. Y me gustaría, y ya lo dije varias veces, Ricardo Merlo, porque vos sos muy bueno sacando comunicados o pegatinas, no sé cómo le quieran llamar, cuando se trata de plata que tiene que ver con presupuesto en el tema de la Fiscalía y todo el apoyo a la fiscal y todo, esa es la mar en coche. Pero la Asociación de Fiscales del Paraguay, para que tengan un poquito de credibilidad y simplemente no sean chupamedias del mandamás de turno y que tengan algún tipo de sostenibilidad en la sociedad, tiene que ser lo más ecuánime y equilibrado y justo posible. Entonces, si tu colega Edgar Sánchez se equivocó, sería bueno que la Asociación de Fiscales tome una postura para que sea, no, la asociación toma en serio. O si no, simplemente, ¿qué es lo que son? Unos hurreritos con saco y corbata. Una versión un poquito más moderna del pancho y de la cervecita nomás. O sea, no pues. Pero sí me preocupa el tema de la Fiscalía. Bueno, la verdad que tenía acá los casos que tiene pendiente la señora Sandra Quiñones y que sería bueno que en algún momento, yo sé que zafó el tema del juicio político, sé que también muchos diputados que votaron para que ella siga, no lo querían hacer. Sí, señores, cierto, recibieron instrucciones, una bajada de línea, una postura institucional del movimiento, etcétera. Pero hablando personalmente con varios de ellos querían y saben perfectamente que la fiscala no puede estar, Sandra Quiñones no puede estar un minuto más sentada como fiscala general del Estado. No quiero decir lo peor de nuestra democracia, pero está haciendo todos los méritos para hacer lo peor de lo peor. El problema con Sandra Quiñones es que su paupérrima actuación no tiene un pico. O sea, cada vez va creciendo más. O sea, cada vez peor. O sea, no llegó todavía a un decir, bueno, listo, llegamos acá y bueno, ahí quedó. No. O sea, hace cosas realmente temerarias, realmente bochornosas y realmente que ponen en tela de juicio la institucionalidad del país. Y resulta que al final después vamos a terminar otra vez siendo el país, el segundo país más corrupto de Latinoamérica. Y así si nosotros nos vamos, creo que estamos haciendo mérito para ser el primero. Bueno, la verdad que se me fue ese tema, pero quería encontrar eso, no encontré. La otra cuestión que me preocupa son 2 o 3 cuestiones más que quiero tocar y nos vamos a nuestro invitado. Me preocupa el tema de
lo que se está deslizando a nivel ya de ejecutivo, que tiene que ver con la privatización de la ANDE. Parece, yo no quiero entrar en historias conspiraticias o no, pero sinceramente parece una cuestión orquestada y armada. Una de las mejores instituciones públicas que tuvo el país durante décadas, resulta que su gestión va empeorando, hasta parece a propósito. Porque si uno es mal pensado, dice, no, y bueno, listo, vamos a hacer que sean los peores, los más terribles, los más ineficientes, que esto, lo otro, y después nosotros venimos a comprar. Nosotros, empresarios privados, UAU, que al final son todos o la mayoría otra vez proveedores del Estado. O sea, con la misma plata que sacan del Estado a través de ser proveedores, es la misma plata que se va acumulando con lo que después van a venir a comprar las empresas públicas. Eso es un tema para mí muy preocupante. Y otra vez, ¿quiénes están detrás? Y otra vez está detrás Hugo Velázquez, que todavía no sacamos de la mente, por ejemplo, su estrecha participación junto a Joselo. Casi que nos vendieron Itaipú a los brasileños, que al final no sé si salió o no salió la operación, porque parece que después se llamó medio calladito el tema y no sé si se cocinó o no. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, la situación de ANDE, porque así como va, o sea, y esa es una estrategia muy, muy básica, señores, o sea, tampoco no estoy descubriendo la pólvora con esto, más sencillo, es una persona con muy mala intención, como de hecho, y les digo la cara, desconfiamos luego de ustedes, desconfío de Dos Maritos, desconfío de vos, Hugo Velázquez, desconfío de vos, Benigno López, desconfiamos, yo desconfío de ustedes, no me inspiran la más mínima confianza. Entonces sí les creo capaz de un artilugio de esa naturaleza para agarrar, hacer que vaya todo para el desastre y después venir a comprar por chauchas y palitos. Complicado. O sea, es doloroso, no es complicado. Es sencilla la estrategia. Muy sencilla, no he inventado nada tampoco, pero es muy doloroso para el país. Y el otro tema que me preocupa tiene que ver con el IPS. Que no sé qué está pasando con el fideicomiso, que parece que quieren usar plata de la jubilación, que parece que no hay plata para pagar salarios y quieren hacer un fideicomiso, usar plata de los jubilados para pagar salarios, pagar gastos corrientes, que en primer lugar en algún momento se desliza que sí, después se desmiente, después otro dice que no, pero están jugando muy a escondidas y muy a los secretismos. Y en mundos totalmente paralelos, el poder ejecutivo y unos cuantos del poder ejecutivo y el poder legislativo. Y o sea, supuestamente pues, tendría que haber equilibrio y control entre los poderes, pero hoy no hay. De hecho, el poder judicial hace y deshace de su antojo lo que quiere. Y vos no te metas conmigo, yo no te meto contigo, yo no me meto contigo. Así más o menos el tema. Pero en el caso del poder ejecutivo y legislativo, hasta antes de esta situación que se está generando, principalmente con la particularidad de la gestión desastrosa de Marito, resulta que hoy hay una dicotomía, hoy hay una separación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y casi el poder ejecutivo se está manejando como un poder unipersonal. Casi como una autocracia, no por el tema de la Constitución, que el tema sanitario, que eso, o sea, genial, pero están llevando por delante un montón de cosas y ahí es donde me asusta la particularidad de nuestros legisladores, que tienen que tener patria al momento de ir a votar las cuestiones que se están planteando, porque acá hay dos cuestiones o tres que se tienen que plantear. O sea, se habla el tema del fideicomiso, y que supuestamente se va a ver un paquete para hacer. Se habla del tema del endeudamiento vía Itaipú, que oficialmente no enviaron nada, pero sí resulta que se filtró del Ministerio de Hacienda que sí efectivamente hay comentarios al respecto. O sea, vamos a ser proactivos, señores legisladores. O sea, al final ustedes, y eso sí es cierto, al final ustedes son nuestra voz del pueblo, ¿verdad? Por más que tengan sus intereses particulares, sus intereses políticos, sus chapas, lo que sea, ustedes al final se deben al pueblo. O sea, son el último bastión antes que esto vaya a la hecatombe, así como va.
porque Marito está desconectado de la realidad y el Poder Ejecutivo está desconectado de la realidad. Y Hugo Velázquez es el cráneo que está detrás. Y está en todo, desde querer vender a Itaipú, ahora el tema de descuartizar la ANDA y vender por parte o privatizar por parte, y ahora benigno con el tema usar la plata IPS para pagar salarios. Inclusive se deslizó el tema que también estaban viendo para sacar préstamos de bancos comerciales para pagar salarios, lo cual sería totalmente chaplinesco y bochornoso por una cuestión muy sencilla. Resulta que a los bancos se les dieron todas las oportunidades y se le abrieron todas las canillas de la liquidez, sobre todo con cuestiones que tienen que ver con el tema del encaje y un montón de beneficios que recibieron. Y resulta que ahora se van a ir esta gente a pedir crédito y por supuesto los bancos le van a cobrar por eso. O sea, la misma plata del Estado otra vez. O sea, es complicado. Pero sí me preocupa y sí sería bueno que los legisladores, tanto senadores como diputados, así como se involucraron muy de cerca con los insumos médicos, también se involucren en este tipo de situaciones que se está mencionando, se está diciendo. En el peor de los casos, a mí no me molestaría que me traten de charlatán y de chismoso nomás. Pero de que es cierto esto, de que se filtró y de que salió de Hacienda ciertas cuestiones, sí salieron. O sea, lo mejor que puede ocurrir es que todo esto sea chismografía. Lo peor es que sea cierto. Y lo peor aún es que ustedes, señores legisladores, no estén preparados para rebatir cada una de estas situaciones o por lo menos advertir a la ciudadanía qué es lo que está pasando acá. Están rifando el país. Desde que subió Marito, lo primero que comenzó a hacer es tratar de rifar el país. Primero con el tema del acta de la atracción de Itaipú. Y ahora resulta que nos mete todo en nuestra casa, estamos todos en cuarentena para que se robe tranquilamente. Y si voy a aplicar la misma teoría de los fiscales, con el agua tónica de Patricia Zamudio y con el tapaboca de oro de Edgar Melgarejo, Marito tiene que estar en cana. Digo, para que tengamos las reglas claras de juego, digamos. Y el último tema es el tema de los bonos soberanos. Y vuelvo a tocar nomás que me preocupa el tema de los bonos soberanos y en manos de quiénes están los bonos soberanos. ¿Por qué? Porque resulta que el que tiene el bono tiene un crédito. Y el que tiene crédito es el dueño. O sea, en manos de quién hoy está el 30% del PIB del Paraguay. No lo sé. Sería bueno saber en manos de quién estamos. ¿Ustedes creen que Estados Unidos no sabe en manos de quién tiene su deuda? Claro que sabe en manos de quién está. Está bien, es el país, el mayor deudor del mundo, Estados Unidos, pero les aseguro perfectamente que Estados Unidos sabe en manos de quién está su deuda. Así nomás de sencillo es. Y nosotros deberíamos saber de dónde está. Porque incluso acá la chamonada más grande que se puede dar es que con la plata producto de la corrupción, resulta que esos mismos corruptos, que están muy cerca nuestro nomás, parece que no es medio regional o por acá más cerca todavía, parece que esas mismas personas que generaron plata con la corrupción hecha en el país, son los que después vienen a comprar los bonos soberanos del Paraguay. Entonces, ¿qué consigo ahí? Dos cosas. Uno, blanqueo mi dinero. Y dos, me quedo como cuota parte dueño del Paraguay. Buena estrategia. Pero señores, tenemos que ponernos las pilas. Bueno, nosotros vamos a nuestra primera comunicación telefónica. Se me fue el tiempo. Un momentito. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andamos? Bueno, pongo un speaker, ¿sí? Buenas noches, estamos con el doctor Pedro Mayor Martínez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Hugo. Saludos a ti y a tu audiencia. Estoy a disposición tuya. Doctor,
quiero encarar desde el punto de vista tipo escuelita, tipo universidad. Así es que quiero filosofar un poco contigo ciertas cuestiones para entender. O sea, todo lo que toquemos es siempre en abstracto y para tratar de bajar un poco a tierra ciertos conceptos de repente que se manejan, digamos, intelectualmente. En primer lugar, te estuve leyendo sobre el tema de las inhibiciones. Si ese punto, por ejemplo, me podés explicar, porque hablabas, y creo que hay ciertas normativas al respecto con relación al tema de parentela, amistad, etcétera, ¿verdad? Claro, en principio, el punto vinculado a inhibiciones de jueces tiene que ver con el derecho de todo ciudadano sometido a proceso y o toda víctima que se encuentre involucrada en un proceso en ese carácter. Ambas partes tienen derecho a contar con un juez independiente e imparcial. Entonces, partiendo de esas normativas que tienen base no solo constitucional, sino también convencional, en apoyo a este derecho de las partes a que el juez que va a dirimir nuestro conflicto sea un individuo que no tenga ningún tipo de relación con alguna de las partes, pues entonces ahí estimaré, o por lo menos estaré más tranquilo de que su decisión pueda estar conforme a derecho. Pero si tengo yo algún vínculo en especial con alguno de ellos, por algún tipo de circunstancia que nuestro código en este caso la determina expresamente, entonces no habría posibilidad de expectar en principio, o por lo menos es lo que la ley anticipa, sería entonces necesario que él se aparte, es decir, técnicamente hablando, se inhiba de seguir entendiendo una causa porque existen motivos que podrían afectar su imparcialidad. Eso es básicamente como lo estaban sugiriendo, un poco para que la gente entienda en qué consiste una inhibición. Ahora, Es decir, doctor, sí. es un poco difusa esa línea. ¿Cómo se establece? O sea, hay un margen ahí por lo que deduzco, digamos. O sea, para profundizar más, o sea, y que es un tema, por ejemplo, que se estuvo instalando. El tema de la masonería, por ejemplo, que yo toqué varias veces también. El tema de la masonería, o sea, ¿es una situación de inhibición para jueces o no? Yo diría que, como lo sostuve en un primer momento, que el tema de tener un vínculo con la masonería, una de las partes, o abogado, con el magistrado, lo pone en una situación bastante especial con relación a el otro contendor o la otra parte, que en este caso también participa del proceso. Ello teniendo en cuenta la perspectiva de lo que dentro, en esto soy neófito, no tengo conocimiento, pero sí manejo información acerca de ciertos principios que regirían a la masonería, y entre las cuales se encuentra, por supuesto, el de ayudar al hermano. Puedo estar cometiendo un error en cuanto a la nomenclatura, a los términos concretos, pero es histórico, ¿verdad? Y es un aspecto no solo de filosofía, sino de práctica continua y de normas que rigen a la masonería en torno a quienes pueden estar necesitando una ayuda, y por lo tanto eso en ese contexto debe ser solucionado, debería ser ayudado al compañero que tiene este problema o que tiene algún problema, para sacarlo de su situación de necesidad. Es en ese contexto donde surge entonces la pregunta de si una persona que es masón, o un juez que es masón, o un fiscal que es masón, puede continuar o no en la investigación de una causa en la que se encontraría una persona que también participa o es compañero. Creo que ellos también se organizan en talleres, también tienen ritos, etcétera. Entonces, independientemente de estas características o clasificaciones que podamos hacer, o pertenencias más específicas y concretas, existe un mandato, sea el rito que fuere o el taller que fuere, de prestar asistencia, prestar ayuda, en este caso al compañero que se encuentra en desgracia. Siguiendo un poco esa misma línea, es la que entonces debe ser analizado si el juez cumpliría
más con un mandato dentro de, en este caso, de la logia a la que pertenece, que es una agrupación, por supuesto, elegida voluntariamente y con cobertura constitucional y convencional, el derecho a tener una idea, una ideología, ser parte o no de tal o cual grupo humano o religioso, etcétera. Eso tiene cobertura legal, tiene cobertura constitucional, tiene cobertura convencional. El punto no está en eso, sino el punto radica, independientemente de que todos son iguales ante la ley, ante los tribunales, justamente hay particularidades y circunstancias que deben ser consideradas por el magistrado y que pueden estar afectando a su imparcialidad. Entonces, acá hay una doble mirada, una mirada interna del magistrado sobre si va a ser o no capaz en determinado tipo de circunstancias. Por ejemplo, hoy en las tan mentadas redes sociales, muchos inclusive utilizan como causal para apartar que tal o cual magistrado tiene en su lista de amigos, porque claro, las redes sociales consideran y utilizan amistades en ese contexto, sí, eso, claro, como motivo para apartar al magistrado. Pero ya hay jurisprudencia constante y uniforme que, por ejemplo, el hecho de que yo esté en un colegio, esté en un club social, necesariamente ello no implica que yo deba apartarme de una causa. Pero en el caso que concretamente lo mencionas, existen ya mandatos en estas normas que rigen a la masonería de prestar auxilio, prestar asistencia al compañero, y es en ese contexto en el que entonces puede encontrarse un juez o un fiscal ante esa disyuntiva. La ley lo que pide es, y la Constitución y la Convención, es el derecho a un juez imparcial. Entonces, surge ahí, y es mi opinión, ¿verdad? Surge ahí el dilema, ¿verdad? En el sentido de, prestaré ayuda a aquella persona que litiga y que necesita, en este caso, un auxilio en determinado tipo de sentido. Claro, muchos dirían, no, nosotros prestamos ayuda exclusivamente dentro del marco de la ley, y claro, quizás también tengan razón, y quizás deba ser interpretado en ese sentido. Es decir, prevalece la Constitución, prevalece la ley, prevalece la Constitución antes que el mandato de auxilio del compañero. Es un tema delicado. En mi opinión, lo había dicho anteriormente, hace bastante tiempo ya, que es un tema que debe estar siendo analizado puntualmente, porque creo que podría verse afectada, en este caso, la imparcialidad, reitero, de la persona vinculada a la Administración de Justicia, y que tenga un vínculo muy fuerte con una de las partes que puedan coincidir en las características que determiné anteriormente, es decir, ser miembros de una misma logia, de un mismo rito, de un mismo taller. Son cuestiones que quizás la jurisprudencia irá determinando el alcance o la discriminación concreta que cada caso ameritaría, pero por regla creo que hay una zona, hay un punto que es el que lo expone, digamos, esta suerte de tendencia o de posibilidad a que el magistrado se vea en la disyuntiva de cumplir con su norma interna de la logia a la que pertenece, o cumplir finalmente con la normativa de apartarse de la ley, creyendo en este sentido que podrá mantenerse absolutamente imparcial en el conflicto que está administrando. Es un tema para debatir. Doctor, vos sabés que yo varias veces tuve ese tipo de debates, digamos, y la mayoría te dicen, no, pero eso es lo mismo que vos seas de Cerro, seas de Olimpia. Mira, yo le digo, no es lo mismo que seas de Cerro, seas de Olimpia, porque si yo soy cerrista, me voy a la cancha, cierto, hay 30.000 hinchas, pero yo no soy amigo de los 30.000 hinchas. Yo me voy a ver a Cerro Porteño. Son cosas demasiado diferentes. Acá con el tema de la masonería hay dos cuestiones que se aplican. Uno es luego su principio filosófico, y otro es el grado de amistad que eso genera, que a su vez eso sí le enmarca directamente dentro de lo que es las inhibiciones. O sea, no es lo mismo decir, no, yo soy cerrista y que por eso viene otro cerrista y le hace el favor. No, o sea, no, seremos el mismo club o ni siquiera ni nos conocemos. Claro, es lo que decía, ¿verdad? Porque en la misma línea de cuestionamiento a esta posición de
de inhibición dicen lo mismo, como mencionaba, bueno, los católicos o los que pertenecen a determinado tipo de religión o los que pertenecen a un club social deberían apartarse en las disputas que pueden generarse entre ese club y otra persona que no pertenece a ese club. No es lo mismo por ello, por lo que indicaba, ¿verdad? Estos mandatos de ayuda expresa que existen en sus normas, en su base, en su raíz filosofal, filosófica, que determina la tendencia con la que debe actuar en el contexto social. Debemos recordar, insisto, soy neófito en esto. Hay personas, hay amigos, masones míos, que podrían explicarlo de una manera mucho más clara, ¿verdad? Pero el poco conocimiento que tengo son cerrados, doctor. Mira que yo traté de hacer varios programas ya con ellos y dicen, sí, vamos a ver. Pero no es así como ellos dicen que son abiertos. O sea, vos te das cuenta, güey, también algo leí al respecto. Y no hay mucha sinceridad tampoco de parte de ellos. Entonces, cuando ella no es así un poco, ya no es transparente y claro, también te genera dudas, digamos. Eso forma parte de, reitero, puedo estar haciendo o cometiendo grandes equivocaciones en este sentido, pero forma parte de su historia, ¿verdad? Un poco el misticismo, el no pasar, el no ser conocidos, el cuidarnos, porque justamente la idea era que tenían que prestar ayuda a quienes eran perseguidos. Entonces, si yo también ayudaba a quien era perseguido, podía exponerme en ese punto de vista a la misma persecución. O sea, hay una serie de, creo que, condiciones y motivaciones que han tenido para mantenerse, digamos, ocultos, ¿verdad? Hoy creo que, por lo que conversé en alguna oportunidad con ellos, van o hay mandatos internos genéricos de estos ritos de participar más públicamente de la vida social, de la vida comunitaria, pero no estoy seguro yo el alcance de esa publicidad, que es un poco también el otro aspecto que mencionaba, ¿verdad? Entonces, ¿por qué permanecer ocultos si finalmente hoy ya no tenemos, digamos, los riesgos de las persecuciones históricas? Entonces quizás tengamos que ir abriendo un poco más el interior de nuestras propias logias, explicar los ritos, etcétera, ¿verdad? Pero más que nada, yo insisto un poco nada más en los mandatos concretos, que no lo tienen ningún otro club social, y claro, la Iglesia Católica o los cristianos, claro, hacen referencia a ayudar al prójimo, ¿verdad? Pero sin discriminar o sin hacer una selección a quién de los prójimos vamos a ayudar. Mientras que en este caso existe sí un mandato concreto dentro de las logias, de la logia masónica, de ayudar al compañero. O sea, es un mandato muy fuerte, es indudable, porque tiene su base en la raíz propia de su existencia, que debían prestar ese auxilio a quien lo necesitara. Entonces, es por ese lado que veo un poco, a veces comprometida la imparcialidad que podría tener, en este caso, un juez. Ahora, se podría dar la circunstancia y digamos que el mismo juez masón administra un conflicto entre masones. Entonces, bueno, parecería ser que en este caso, bueno, yo no tengo ningún problema en resolver, porque voy a resolver esta crisis dentro del mismo conflicto donde ambas partes tienen las mismas características. Pero el problema o se presentaría cuando una lo tiene y la otra no lo tiene. Es un poco abono más el terreno para el debate o, en este caso, el diálogo que estamos teniendo y estudios más profundos que puedan darse en este mismo contexto. Doctor, otro tema que también te quiero poner en aprietos, pero desde el punto de vista filosófico. Este cuestionamiento que se está dando, o de discusión, debate con relación al tema de las barreras policiales. Y unos sostienen, no, acá tenemos el artículo constitucional número 12, ¿no? Y hay otros dicen, no, acá tenemos el artículo constitucional número 41. O sea, ¿qué sucede así cuando tenemos dos artículos constitucionales que no sé, genera algún tipo de discusión o de margen de interpretación por lo menos? O sea, ¿qué sucede ahí? ¿O cuál sería tu punto de vista? ¿Cómo encararías eso? Bueno, creo que en alguna ya habíamos mencionado esto, que como, y recordándolo a Humberto Rubin, mencionaba siempre lo de las botoneras, ¿verdad? La botonera roja y la botonera verde, la mitad de la biblioteca en un lado y la mitad en el otro. ¿Cierto? Yo no creo que en este caso sea tan así. Yo creo que,
más allá de que siempre, hasta mis alumnos me plantean la estrategia para que yo sienta una posición del tema, no es tu caso, vos no administras este caso, ¿verdad? Lo tuyo en este caso lleva a lo filosófico, a lo abstracto, pero siempre, de hecho, los artículos, si bien están previstos en la norma para analizar posteriormente su aplicación a casos concretos, lo primero que debo decirte es que el poder de policía del Estado está garantizado no solo en la Constitución, sino está garantizado en las convenciones americanas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, tenemos una batería suficiente que permita, por supuesto, dentro de los límites de razonabilidad e indispensabilidad de la afectación que realiza por lo general un poder de policía, y entiéndase en este caso, porque la gente suele confundir, claro, cuando hablamos de poder de policía, lo primero que viene a la mente del oyente o del televidente es el policía de prevención, la Policía Nacional. Y cuando hablamos del poder de policía, hablamos del poder que tienen las agencias del Estado, cualquiera sea esta, de poder controlar y exigir el cumplimiento de determinado tipo de normativa al particular bajo que está siendo afectado, digamos, a las determinaciones que toman. En este sentido, tenemos poder de policía de tránsito, tenemos poder de policía de patrulla caminera, tenemos poder de policía de naval, tenemos poder de policía de aeronáutica. Cada uno de ellos en el rol correspondiente ejerce un control que puede forzar a determinado tipo de individuo a realizar o no realizar determinado tipo de actividad. Por ejemplo, el poder de policía de los guardaparques, ¿verdad? Para exigir a determinado tipo de personas que haga esto o no haga lo otro. El poder de policía, si no existiera, entonces esto sería anarquía pura, claro. Lo que luego se cuestiona es cómo se ejerce, que es otro aspecto, ¿verdad? En cuanto a barrera como tal, que eso es lo que hoy se discute mucho, si se tiene o no el derecho a poner una barrera, pero lo de barrera como tal podrá ser, porque somos rápidos, estamos prestos siempre para etiquetar determinado tipo de actividades. Claro, se da en lo que vemos, tanto en las películas o lo que vemos a veces en el día a día, que es lo que la Policía Nacional pone a veces en las rutas, ¿verdad? Pero no solamente la Policía Nacional está en las rutas. En la Policía Nacional pueden estar la policía, la patrulla caminera, en la ruta puede llegar a estar en un momento determinado una fuerza de intervención conjunta, militar y policía, ante determinado tipo de fenómeno que puede estar dándose y que requiere la intervención inmediata para protección de la misma comunidad. En el caso nuestro, que es lo que dispara un poco la percepción ciudadana del abuso, ¿verdad? Claro, pero no podemos poner las mismas cosas, si no se mezcla todo. Lo primero es que la policía tiene facultades, según el Código Procesal Penal, de realizar las denominadas inspecciones colectivas. Las inspecciones colectivas son mecanismos con los que cuenta la Policía Nacional para, por supuesto, realizar. Tiene dos posibilidades, ¿verdad? La realiza eso en el contexto de una investigación ya abierta por parte del Ministerio Público a fin de perseguir inmediatamente a quienes pudieron haber participado en un hecho punible, tratar o rescatar a rehenes de una actividad ilícita, o recuperar bienes inmediatamente, o evitar el movimiento en este caso, por ejemplo, armas, drogas, etcétera. Entonces, que ya se encuentran bajo investigación. Lo otro es preventivo, que tiene parecida tarea, pero contribuye al cumplimiento también de otros auxilios que requiere el sistema de justicia. Hoy es importante que quizás actualice esto, Hugo. Quizás alguien de la Policía Nacional podría dar información sobre la cantidad de órdenes de captura que actualmente cuenta emitidas por los jueces en la Policía Nacional para su ejecución. O sea, vos decís órdenes de capturas pendientes, no cumplidas. Claro. Órdenes de captura pendientes. Por ejemplo, es importante, y lo decíamos en un chat de profesores de la Escuela Judicial, que sería importante una investigación sobre la utilidad de las barreras, o inspecciones colectivas, más que nada. La barrera se da, claro, más para cerrar directamente y hacer controles mucho más precisos ante la comisión de un hecho punible que tenemos que detener. Y se queja la gente, dice, es aleatoria. No, lo de aleatoria no, es que debe ser así. Yo no puedo anunciar públicamente dónde pondré una barrera,
porque si lo hago así es como anunciar a una persona donde realizar un allanamiento. Lo que tiene que existir es un control y transparencia en la realización de ciertos actos. Yo pregunto siempre, lo he hecho desde hace 20 años, o 25, cuando ingresé ya como juez a la magistratura, había preguntado cuánto cuesta poner hoy una cámara en cada patrullera que documente la actuación de los policías en una intervención. Creo que esto hasta puede ser objeto de donación por nuestros cooperantes, aliados de países como Taiwán o Corea, que hasta podrían regalar a la Policía Nacional este tipo de implementos y luego, por supuesto, nuestra contrapartida local. Pero debemos controlar el acto, porque eso es, ahí empieza el problema. Pero entonces, nosotros sí queremos lanzar por la borda simplemente a la capacidad y a los instrumentos de investigación y a los instrumentos para la obtención de evidencia y evitar en todo caso la comisión de hechos punibles o auxiliar al sistema de justicia en la captura, porque son órdenes de captura pendientes, o en todo caso en la protección en aquellos delitos de peligro. Por ejemplo, vemos menores de edad conduciendo. Entonces, ¿y qué pasaría si al momento de que este vehículo con menores y consumiendo bebidas alcohólicas, etcétera, no fuera objeto de detención por parte de la policía y una verificación del documento? Porque el documento de la Policía Nacional tiene facultades para verificar el documento, y eso significa que se lo exhiba. Es decir, inclusive desde mi punto de vista, que lo tenga en su mano y verifique, ¿verdad? Porque eso no es necesariamente retener el vehículo, eso es el documento, eso es verificar el documento. Hemos tenido a lo largo de mi experiencia casos en los cuales las personas o aquellas personas con captura fabrican su propio documento, y con lo que hemos visto hoy y con los avances de la tecnología, ¿verdad? Y los últimos casos que hace 15 o 20 días atrás hemos tenido, cada uno se fabrica el documento que quiere, el documento de identificación que quiere. Entonces es bastante delicado este tema. Entonces, este tipo de inspecciones colectivas, como el 182 del Código de Procedimientos Penales determina, es una facultad absolutamente legal, es absolutamente constitucional, porque inclusive el libre tránsito también vinculado a las personas puede ser afectado. Esas son disposiciones que figuran como derecho cuando hablamos de libre tránsito por el país, que tiene su contrapartida constitucional y contrapartida convencional. En las dos convenciones aplicables directamente en nuestro país se reglamenta el libre tránsito, pero también determina las excepciones. Y las excepciones tienen que ver muchas veces con la salud, ¿verdad? Tienen que ver con el orden público, tienen que ver con la seguridad nacional, la moral pública, y derecho, y eventualmente proteger a la comunidad de determinado tipo de conductas que pueden estar siendo llevadas adelante por determinado tipo de personas. El tema de la cuarentena es un caso. Doctor, ahí por ejemplo, yo creo que todo esto de vuelta se instaló por el chico Lucas, que por suerte está fuera de peligro, pero después de eso, un par de días después, inclusive yo levanté un comunicado que saca la policía que crea más confusión que otra cosa, digamos, porque en su afán, creo, de tratar de aclarar, oscurece y dice, no, una barrera policial para identificar que es una barrera policial real y tiene que tener por lo menos 6 policías, 2 patrulleras, baliza, etcétera. O sea, uno cuando va en la ruta, no voy a contar cuántos policías están. Cuando uno llega todo, ya no va a comenzar a contar cuántos policías hay. Y como yo dije en tono de burla, más que nada, simplemente para centrar el debate de, bueno, y si hay 5, ¿qué hago? ¿Me quedo o retomo? O sea, yo sé que de repente son situaciones extremas, pero digo nomás, o sea, realmente creo que es un tema que se tiene que debatir, y sobre todo la cuestión de la operatividad de la barrera como tal, que sea amigable, que sea estándar, o sea, que se cumplan ciertos protocolos para que uno por lo menos sepa más o menos cómo debería de ser, ¿verdad? Porque algunos sí están montados en forma y otros de repente te aparecen en la oscuridad. Absolutamente, Hugo. Yo creo que estás dirigiendo un poco el tema al problema nodal, ¿verdad? Acá no es que no esté permitido, todo esto está permitido. Están permitidos porque son instrumentos que le ayudan al Estado y a sus instituciones a incidir, en este caso, en la disminución
de determinado tipo de conductas que están prohibidas, y en todo caso también en auxilio al propio sistema de justicia para lograr que ciertas personas que están siendo buscadas, que si no estoy seguro cómo serían sometidos al sistema de justicia si nunca se los encuentra. Bueno, el tema de no encontrar también tiene otras particularidades vinculadas a la misma crítica que le hace la ciudadanía a esas barreras, y ahí sí incorporo un poco. Estas barreras, entre comillas, que en muchos casos se puede hacer, porque eso es un tema que tiene que ser autocrítica también la Policía Nacional, algunas barreras o algunos patrullajes que pueden salir, porque no todos son así, pero hay excepciones, y esas excepciones el sistema las ha detectado, salen directamente a delinquir, es decir, a buscar cautivos que tienen que o ser detenidos o, claro, o podemos hablarlo y no te detengo. Entonces salen directamente a lucrar. Y ese es el tipo de barreras que hay que eliminar. Por eso insisto en que las cámaras y los GPS tienen que funcionar perfectamente en las patrulleras. Y esto no es costoso, entonces yo tengo que estar documentando en algo responsable de que los mecanismos de control de mi actuación funcionen. Y si no funciona, algo huele mal. Entonces, una actuación no quiere ser controlada y por lo tanto se descompuso circunstancialmente, ¿verdad? O casualmente, un dispositivo que tiene por objeto controlar la tarea que realiza el policía. Entonces, eso sí, claro, hay barreras que van a estar como cualquier otro país, que al cierre termina un departamento, hay otro, pueden haber patrulla caminera, ¿verdad? Con controles, como lo decía, con una conducta respetuosa, preventiva, el policía, por favor, ¿verdad? No hace falta ni estar sancionando. De repente yo puedo tener una luz, se me acaba de quemar, y me dice el policía, por favor, no puede transitar, ahora tiene que ir acá tenemos esto, lo otro, me ayuda y soluciona mi problema, ¿verdad? Hay muchos que evidentemente buscan problemas, ¿verdad? En el conductor para forzar que trate de requerir algún tipo de solución no legal. Ese es el punto que tenemos en este caso y que comparto plenamente contigo, ¿verdad? Uno no va a estar preguntando ni contando la cantidad de policías, pero entonces ese es un esfuerzo que tiene que desplegar la policía para que la ciudadanía pueda saber cuando está verdaderamente frente a una barrera policial. El tema de las sirenas, el tema de las luces, que son implementos relativamente costosos y que cuando monto eso sobre determinado tipo de vehículos con los logos policiales bien identificados, con características que son de difícil o por lo menos más complicada imitación, entonces claro, uno tenga más tranquilidad cuando va a una barrera con policías, con luces, ¿verdad? Uno suele decir, bueno, acá pasó algo, ¿verdad? De luces que anticipan que hay un control o que tiene que disminuir la velocidad. Eso sí, ¿verdad? Por supuesto. Pero lo otro que yo hoy vamos a salir de cacería, eso se ha detectado, lo ha detectado el propio asunto interno de la policía, y se ha llevado esto hasta los estados judiciales y se han llevado procesos en este momento en contra de esos personales policiales. Doctor, una última pregunta. Esta sí es más relajada, pero entra dentro del campo legal, formal, por llamar de una manera. Esa famosa acordada, justo no es nomás el clima para tocar el tema, porque justo hace frío, realmente tiene que tocar cuando hace calor. Esa famosa acordada sobre el tema de los trajes y la corbata, porque ya en otros países creo que no corre. O sea, ¿cuál es tu posición al respecto? Porque incluso, aparte de que es un tema para tocar cuando hace calor, ¿verdad? En enero hay que tocar este tema, pero bueno, ya que aprovechando que estamos hablando ahora te lo toco. También tiene que ver con un caso que se generó hace un par de semanas con un, no sé si abogado, un fiscal, no sé quién fue, que se fue con un traje un poco, digamos, vistoso y bueno, y sin corbata. O sea, ¿cómo viene la mano realmente ahí con ese tema, digamos? O sea, yo entiendo que es una cuestión formal, pero ¿y qué pasa si no me quiero poner, ¿y qué pasa si no me quiero poner corbata? ¿O qué pasa si, qué sé yo, soy musulmán y no uso corbata y uso cuello mao, qué sé yo, no sé? El tema siempre está en discusión y por supuesto el tema más que nada está en que los propios abogados quieren vestirse como abogados. Pero ¿qué pasa con aquel que no quiere vestirse como abogado? ¿Y qué pasa con la acordada que obliga a que se vistan de tal o cual manera? Yo creo que es una acordada que tiene que ir ya siendo revisada y tiene que ser dejada de lado por la Corte Suprema de Justicia. Claro, ¿cómo hacemos para que
esto tiene que ver más con el modelo cultural que nosotros lo hemos importado de otros países. No, estamos hablando de los ingleses, o sea, que ellos sí tienen una temperatura como el que tenemos nosotros hoy, pero normalmente en enero estamos llegando a 45, 46 grados y vos de repente le ves a los abogados o a los fiscales sudando sobre su traje, o sea que al final es más, genera más mala impresión y es más impulcro, digamos, que tener directamente algo más ligero, digamos. Absolutamente, o sea, si vamos a imitar cosas a los ingleses, a mí me vendría muy bien el tema de peluca, ¿verdad? Como la falta de pelo me vendría bien entonces conformarme para de esa manera tener una imagen diferente, pero es evidente que cada cosa tiene su sitio y en su momento histórico la necesidad de haberse aplicado determinado. Hasta hoy se discute y fíjate que aún así tenemos el tema de la toga, que en un momento dado se pensó ponerse, que los jueces usen toga como para desmarcarse en el contexto del público en general del rol que en ese momento está representando el juez. En otros países tienen capitas, etcétera. O sea, el juez tiene que ser influenciado en el Brasil contexto. Tiene, creo que, toga a partir de los jueces de cámara. O sea, creo, si mal no recuerdo, segunda instancia. Así es. Que también uno puede decirlo, entonces, pero entonces, ¿para qué vamos a tener también los jueces? Parece que estamos siendo demasiado ritualistas. Debe ser verdaderamente forma parte, Hugo. Claro, el sistema de justicia sigue siendo un tema muy delicado. La gente ve en un juez una persona, o por lo menos el juez que yo quiero, ¿verdad? Debería ser un juez sobrio, un juez que hable bien. Yo no te hablo por los jueces, doctor, en el sentido de que si ustedes quieren ser jueces y te dicen, mira, tenés que venir con esto y usar toga, genial. Yo te digo porque creo que le imponen lo mismo a los abogados y, o sea, a los civiles, digamos, de alguna manera. Claro, pero con eso, ¿a qué quiero llegar con esto? La propia gente, Hugo, exige muchas veces eso. Ahora, que esto se le exija a los abogados y a los jueces es otro tema, nuevamente, ¿verdad? O sea, primero yo tengo derecho a manifestar mi personalidad de diferentes maneras y, bueno, y si mi personalidad es, fíjate lo que podría hacer, que es lo que mencionaba. Yo hoy sí voy a usar traje y corbata, pero voy a usar con un gato pardo, ¿verdad? O sea, voy a usarme con motas. Entonces, claro, yo cumplo con lo que me dice la acordada, pero la acordada no dice nada de colores y motas o rayas. Entonces, podemos volver a caer en lo mismo, simplemente para cumplir con el ritual de traje y corbata, que me parece en este país tropical o subtropical ya, ¿verdad? Que es imposible. Entonces, sería mejor andar con guayabera, en todo caso que los jueces utilicen una guayabera con un modelo determinado para diferenciarse del común, del grupo que están ahí, porque en una audiencia está, por supuesto, la gente que participa, y bueno, si yo no soy juez, le meto un codazo, ¿verdad? Entonces parecería ser que a la autoridad, o la autoridad debe, por H o motivo, como una cuestión de seguridad misma de la propia autoridad, tener determinado tipo de características. Diríamos, puedo tener un carnet colgando, puedo tener una especie de gorro, puedo tener una capita. Entonces, para la propia seguridad, para los jueces se les debería exigir algún tipo de, llamémosle, prenda especial que lo identifique como tal. Pero al abogado, yo no veo por lo menos que al abogado se le deba estar exigiendo demasiado. Es el propio abogado el que va a seguramente asumir su estilo y modelo de prenda que llame la atención, que le haga sentir bien, que le haga sentir como profesional. Porque acá en este país es evidente que si uno va con remera, en zapatillas hawaianas a visitar a un cliente, el cliente tiene un modelo cultural en su mente de quién y cómo debe vestir un abogado. Entonces es evidente que el abogado siempre va a andar bien vestido, ¿verdad? Elegante, porque eso implicaría seguramente la imagen de éxito, que es lo que quiere vender. Claro, entonces, ahí nomás entramos en una cuestión de elegancia y fíjate una cuestión que te quería mencionar al respecto. Fíjate que cuando estamos diciembre, pues enero están de feria, pero digamos diciembre, de todos modos llega a 42, 43 grados de repente de temperatura. O sea, uno afuera sale, camina para ir a su vehículo, lo que sea, caminaste una cuadra, estás totalmente empapado si estás con traje. Pero entras en la institución pública, no fue específicamente el tema del Poder Judicial, pero me imagino que sí, inclusive un par de veces sacaron también fotos al respecto, y ahí el aire acondicionado está a 16 grados, o sea, es una irrealidad, digamos, o sea, afuera hace 42 y dentro de la oficina de la autoridad pública, digamos, hace 16 grados para que pueda usar su traje, digamos.
Totalmente, Hugo, ¿no? Yo creo que hay que reformular el modelo cultural que debería marcar un poco la línea de quienes litigan en un país como el nuestro, que encima con los calores que tenemos nosotros estamos sometidos a quiebre, es decir, frío-calor, ¿verdad? Entonces, en un momento dado podemos llegar a enfermarnos, que ya es un tema nuevamente de salud pública. Entonces, a ver, convengamos en que para que yo imparta justicia o vaya a buscar justicia, no debo ir vestido de determinado tipo de forma. La justicia tendrá que ser impartida, independientemente de que yo lleve un traje o lleve una camisa. Ahora quizás un mínimo nivel de decencia, claro, porque estamos en una explosión libertaria. Entonces hoy por hoy me voy a poner ahora un traje transparente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumplo con la moda, pero esto es un traje con corbata toda transparente. Entonces un poco tenemos que tener solo, me parece, como un elemento a tomar en consideración el tema de la moral pública, que eso es relativo, por supuesto, ¿verdad? Pero un poco de decoro y delicadeza en cuanto a la manera en que deberíamos ir vestidos a un tribunal, ¿verdad? Para no herir susceptibilidades ni faltar al respeto a otras personas que pueden también coparticipar de una misma audiencia, en un mismo lugar, en donde por lo menos lo que debe imperar es la sobriedad. Un poco ser una persona respetuosa, y respetuosa implica también, en cierta manera, no llamar, no exponer en este sentido la atención con mis voluptuosidades, que también ahí podemos llegar a discutir. Sí. Vamos a tener amigas mías o amigos míos me pueden llegar a decir, no, podemos irnos como querramos, pero siempre estimo yo que un detalle para el sistema de justicia debería ser nada más que la sobriedad. Uno puede ir vestido como quiere, puede ser elegante, puede ser pintoresco, nos va a llamar la atención, pero es sobrio en el sentido de, bien, elegante. La elegancia no necesariamente tiene que ser despamparante, uno puede ser elegante con sobriedad. Técnicamente hablando, si yo fuese un abogado y quisiese ejercer irme a una audiencia y no me quieren recibir porque no llevo corbata, hago una inconstitucionalidad y técnicamente gano. El tema es que solamente es válido para mí. Claro, bueno, eso también abre otra puerta, pero no creo sí, que yo tengamos tiempo para ello. No, ya sé. Simplemente. Pero, claro, yo no sería tan exigente como juez, ¿verdad? Solamente recuerdo un caso cuando era juez de garantías en la pensión permanente. Llega en zapatillas, viene y en remera, viene un abogado, totalmente, así como lo decías, describiendo exactamente esas características que mencionabas, totalmente sudado, ¿verdad? Disculpe, doctor, no pude pasar por mi casa, vine directamente de un partido de fútbol, me dice, porque mi cliente acaba de caer. Bueno, está bien, doctor, adelante. O sea, uno tiene que ser razonable, no puede tampoco exigir cosas que no vamos a poder cumplir 100%. Claro, cuando estamos en situaciones que están programadas como tal, podríamos exigir un poquito más, ¿verdad? Seguramente, pero yo por lo menos no he tenido nunca problemas en ese sentido, pero sí le hemos recomendado a alguien, por ejemplo, que por lo menos guarde cierta compostura en la manera de vestir, ¿verdad? Por determinado tipo de detalles. No puedo ir descalzo, por ejemplo, no puedo ir en zapatillas hawaianas, aunque otros me dirán, ¿y por qué no? Y sí, quizás técnicamente tenga razón, puede ir en zapatillas hawaianas, no le va a decir nada. Yo ahora actualmente me estoy yendo en championes, ¿verdad? A trabajar porque tengo pies planos, entonces los championes me resultan más confortables, y aparte son todo el día parado, porque esa es mi técnica. Todo el día me quedo parado, entonces ando con championes. Y bueno, punto. Pero, claro, tenemos que ser razonables, más que nada. Y la razonabilidad implica, me parece, como bien lo mencionabas, revisar esa acordada que tenga que eliminarse el tema de saco y corbata en un país tropical como el nuestro, que requiere otro tipo de prenda. Y en el momento, pues, quizás para las pymes, ¿verdad? Entonces ahí le lanzo la idea que alguien pueda quizás empezar a hacer los diseños para ropa en el ámbito de justicia, que puedan ser sobrias, elegantes, ¿verdad? Y también confortable acorde al clima que tenemos. Dale, doctor. Excelente, gracias por la comunicación telefónica. Y bueno, vamos a estar conversando cualquier cosa, porque realmente me quedaron 2 o 3 artículos constitucionales más que de repente, como vos decís, uno parece que el botón rojo y otro parece que el botón verde. Así mismo. Dale, doctor, muchísimas gracias. Ok, por favor, cuando quieras. Claro. Bueno, así estuvimos hablando con el doctor Pedro Mayor Martínez, juez de Cámara. Muy interesante, sobre todo la primera parte, ¿verdad?
y es un tema que siempre conversamos y dijimos con relación al tema de la masonería. Y no es una cuestión nomás que tiene que ver con ello, es una cuestión nomás que ataca directamente a un principio que tienen, un principio filosófico de ayuda al hermano, o sea, específicamente a su hermano. O sea, entonces no es como a veces me quieren decir, no, igual que sea de Cerro, no es Cerro, yo soy de Cerro, me voy a la cancha y hay 30.000 hinchas, no a todos los conozco. O sea, son cuestiones diferentes y estamos hablando de un tema demasiado sensible como es el tema de la justicia, ¿verdad? Bueno, eso es en primer término. Vamos a... Se nos fue el tiempo, aunque estuvo muy interesante. Pero este es otro tema que a mí me preocupa. Un momentito. Un momentito. Contestador. Espera acá un momentito. Se me fue esto. Después del tono, esta llamada. Bueno, lastimosamente no me está pudiendo entender. Bueno, quedé pendiente con un tema que para mí era muy importante. No sé por qué no. Un momentito, señores. Hay que improvisar. Momentito. Pero estuvo muy interesante la conversación con el doctor Pedro Mayor Martínez con relación al tema de las barreras, que yo creo que es una cuestión que la operativización es lo que se tiene que tratar de estandarizar en todo el país y en toda la República, justamente para evitar situaciones desagradables como lo del chico Lucas y otros casos que ya hubieron también, y también tener en cuenta los asaltos que ya hubieron también montando barreras falsas delincuentes, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que es una cuestión que se tiene que estandarizar. Yo lo toqué de manera de mofa, ciertamente, pero simplemente nomás para llevar a un extremo de debate el tema de cómo se establece el tema de la barrera. O sea, la policía ahora sacó el comunicado y dice, no, tienen que ser 6 personas, dos patrulleras, baliza, etcétera, que me parece genial. Ojalá realmente se cumpla. En otros países, ciertamente donde existe ese tipo de situaciones, sí, uno ve que tienen todo un despliegue impresionante con, no sé, qué sé yo, 500 metros o más avisando que existe una barrera, digamos. Entonces esa es la situación, digamos, que es importante. El último punto, que simplemente una cuestión anecdótica nomás,
pero tiene que ver hace como 2 o 3 semanas, ustedes se acordarán que un abogado creo que fue para una audiencia, realmente creo que fue para una audiencia con un fiscal, y el fiscal no lo recibió porque tenía un, qué sé yo, un traje con tipo leopardo, una cosa así, ¿verdad? Se fue con traje ciertamente, pero tipo leopardo, una cosa así, ¿verdad? Entonces, sí, también eso también es un extremo. Yo nomás traigo a colación el debate de lo que tiene que ser una situación que también es extrema, que es lo que ellos ponen. No, tiene que ser con saco y corbata. Claro, saco y corbata en un país donde estamos llegando en enero, en enero no están ellos, pero digamos en diciembre, febrero, estamos llegando a 42, 43 grados o más. Es irreal, o sea, uno no puede andar con saco y corbata, o sea, y lo ridículo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente, o sea, en la calle vos te vas para, no sé, caminar donde está tu auto, caminaste 2 o 3 cuadras y estás totalmente empapado de sudor, y sin embargo entras a la oficina pública y están a 16 grados, pero están a 16 grados para que puedan usar su traje, para que puedan usar su saco. Eso es totalmente irreal. O sea, aparte que es totalmente antieconómico, usa energía eléctrica, atenta al medio ambiente y un montón de situaciones que vienen una cosa detrás de la otra con ese tema. Y es simplemente ayornarnos a la realidad nuestra, que es el clima que tenemos. No pasa nada, no somos monitos porque resulta que no usamos saco o no usamos corbata. O sea, siempre dentro de una pulcritud en cuanto a la vestimenta. Así nomás sencillo es. No necesariamente hay que usar traje de inglés para estar presentable, no necesariamente eso. Pero sí se puede tener cierta prestancia teniendo en cuenta ese tipo de situaciones, digamos. Bueno, lastimosamente no podemos hacer nuestro último contacto. Bueno, y bueno, básicamente nosotros vamos concluyendo. Sí se me quedó algunos temas y aprovechando entonces. Es importante esto porque yo creo que es un tema que sí hay que seguir profundizando. Y no es una cuestión de una obsesión nomás o una terquedad o un capricho, digamos. El tema de la masonería tienen sus principios y está bien. Lastimosamente más hay un principio filosófico que tienen que justo eso, extrapolado al campo jurídico, legal, judicial, penal, fiscal, es complicado. No estamos hablando de masones médicos, que a como de lugar le va a salvar la vida, no sé qué cosa. Estamos hablando de masones que justo se incrustaron toda la estructura judicial del país. Yo inclusive en algún momento pedí el tema de cuál es su constitución, cómo está arreglado, quién les regula, que esto es lo otro. Y entramos en una nebulosa, sí, respondieron que no, que sí, que es como cualquier otra sociedad, que ya no son, ¿cómo es que me respondieron? Ya no son secretas porque tienen una escritura pública. No, eso no significa que sea secreta o no. Yo puedo tener una escritura pública de constitución y sin embargo lo que se está haciendo dentro es secreto. Y no está bien. No, sobre todo que tiene nomás una injerencia y una incidencia dentro de uno de los 3 poderes del Estado. Si es que no hablamos de los 2 poderes del Estado. Yo simplemente toco nomás el lado de justicia, que es lo que más se ve hoy, donde existen cierto tráfico de influencia en todos los sentidos que tiene que ver con la justicia. Ciertamente en el Parlamento también hay mucho, pero no es una persecución ni es una inquisición. Simplemente que me parece que está mal ciertas cuestiones porque vulnera el principio de igualdad de condiciones entre todos. Y no es lo mismo que yo diga, ¿sabes qué? Estoy hablando con un cerrista, yo también soy cerrista, pero resulta que está bien, nos vamos a la cancha, hay 30.000 hinchas y nadie le conoce a los 30.000 hinchas, así nomás. Entonces, es muy diferente, es cuestión de no mezclar esa situación, digamos, pero sí es un tema importante, digamos, que se tiene que dar. Y bueno, esa es la realidad. Bueno, nosotros con esto vamos concluyendo un programa más de Artículo 26. Ya saben que pueden ver en diferido a través de YouTube, Facebook, Twitter y a través de nuestro canal digital Artículo 26, hugoportillo.com. Nosotros a partir de mañana estamos
Radio Chaco Boreal, la 1330, a partir de las 17 horas. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Artículo 26, bajo la conducción de Hugo Portillo. A26 es tu espacio de libertad de expresión y difusión de pensamiento sin censura. Todo lo que se dijo ahora en la bicameral es que no hubo nunca una posición paraguaya. Para que recibas información coherente, veraz e imparcial. Esa acta estuvo mal, esa acta fue una acta entreguista y esa acta por acción u omisión el responsable directo del presidente porque un acta internacional. En A26, con una mirada objetiva y crítica, buscamos poner sobre la mesa de debate temas de relevancia para nuestro país y el mundo.